Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en Malaquías capítulo 2. Es un texto que funciona como un espejo bastante implacable, ¿no? Totalmente. Un espejo que refleja cómo la infidelidad, ya sea Dios, en el liderazgo o incluso en el matrimonio, termina fracturando a toda la comunidad. Sí, y esa imagen del espejo es potente, porque Malaquías confronta pero de forma muy directa. Exacto. El capítulo lo que hace es exponer una crisis de integridad muy profunda, que yo creo que resuena todavía hoy. Toca temas como la responsabilidad, la lealtad en los pactos. ¿Y qué pasa cuando se pervierte la justicia, no? Ajá, justo eso. Es un llamado de atención, digamos, sin muchos rodeos. Bueno, pues empecemos por ahí, por esa advertencia a los sacerdotes. El texto es muy claro. Clarísimo. Les dice, si no escuchan, si no se deciden a honrar el nombre de Dios, les va a enviar una maldición. Y no solo eso, afirma que la maldición ya está en marcha. Por esa falta de compromiso serio. Es impactante leerlo. Sí, qué fuerte. Sobre todo si lo comparamos con el ideal, ¿no? El pacto con Leví, que menciona. Exacto. Ese pacto se describe como uno de vida y paz basado en un temor reverente a Dios. Idealmente, Leví, los sacerdotes, tenían instrucción verdadera. Caminaban con rectitud, apartaban a la gente del mal, se supone que sus labios debían guardar el conocimiento. Ese era el ideal. Pero lo que vemos en la época de Malaquías es, todo lo contrario. El reverso oscuro, como decías. Sí. Los sacerdotes de ese templo se desviaron, corrompieron ese pacto y, peor aún, hicieron tropezar a muchos con sus enseñanzas. O sea, no es solo un fallo personal. No, para nada. El texto subraya que su error activamente corrompe a otros. Los guías se vuelven piedras de tropiezo. Y la consecuencia es tremenda. Brutal. Dios los haría despreciables ante el pueblo, lo que nos dice mucho sobre cómo la autoridad moral no viene solo con el cargo, sino que se gana o se pierde con las acciones. Claro. Ahora, la crítica no se queda solo ahí, en el liderazgo. No, se amplía. Malaquías también se fija en las acciones del pueblo, específicamente de Judá. Ajá, los acusa de profanar el pacto y cometer algo que llama abominación. Al casarse con mujeres. Exacto. Mujeres devotas a otros dioses. Esto se veía como una traición a la identidad colectiva, ¿sabes? Una profanación del santuario que Dios ama. No era solo un asunto privado entonces. Para nada. Era una grieta en la comunidad de fe, que se supone compartía un solo creador. Por eso la amenaza es tan seria. Ser cortado de las tiendas de Jacob. Una exclusión total. Sí, una exclusión sin importar cuántas ofrendas llevaran al templo. Y aquí el texto da un giro que, a mí me parece fascinante. Hacia las relaciones personales. Sí, es muy interesante. Describe al pueblo llorando ante el altar, preguntándose por qué Dios como que ignora sus ofrendas. Y la respuesta del profeta es directa y muy personal. Es por la traición. La traición a la esposa de tu juventud. ¡Wow! Señala que Dios mismo es testigo de ese pacto matrimonial que se ha roto. Dice algo como, aunque ella es tu compañera, tu esposa por pacto, le ha sido desleal. Y profundizan mucho en eso, ¿verdad? Pregunta, ¿no los hizo uno? ¿Carne y espíritu son suyos? Exacto. Y conecta esa unidad con buscar una descendencia para Dios. Es una defensa muy, muy fuerte de la unidad y del propósito, digamos, sagrado del matrimonio. Casi como la base de la comunidad. Podría verse así. Y culmina con esa frase que, retumba por siglos. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Incluso lo relaciona con cubrirse de violencia. Es muy gráfico. Muy gráfico. El llamado final en esa parte es a cuidar el propio espíritu, a no ser desleal. Y como si fuera poco, el capítulo cierra con otra acusación, también muy seria. Sí, que el pueblo ha cansado a Dios con sus palabras. ¿Cómo es eso de cansar a Dios con palabras? Bueno, básicamente por distorsionar la realidad moral. Por un lado, diciendo que cualquiera que hace maldad es bueno a los ojos del Señor. O sea, blanqueando el mal. Justificándolo. Justificándolo. Y por otro lado, preguntando con un cinismo que desgasta. ¿Dónde está el Dios de justicia? Como dudando de la propia naturaleza de Dios. Uf,
Considerando todo esto entonces, ¿cuál sería el mensaje central que late debajo de estas palabras tan duras? Se siente como una exigencia de coherencia, ¿no? Totalmente. Malaquías 2 es ese espejo del que hablábamos al inicio. Refleja la necesidad crítica de integridad, pero en todos los niveles. Con Dios, en el liderazgo, en la intimidad del matrimonio. Expone la hipocresía. Exacto. La hipocresía de una religiosidad que es solo externa, mientras por dentro hay infidelidad y se justifica la injusticia. Nos deja pensando, ¿eh? En la seriedad de nuestros propios compromisos, de nuestros pactos. Sí. Y cómo nuestras acciones o incluso las palabras que usamos para minimizar el mal o dudar cínicamente de la justicia, bueno, cómo todo eso impacta nuestra conexión con lo trascendente y con los demás. Es una reflexión profunda. Y quizás la pregunta que queda ahí flotando para seguir pensando es esta. En un mundo donde a menudo vemos injusticia o vemos relaciones que se rompen, ¿cómo podemos nosotros cultivar y mantener la fidelidad a nuestros pactos, ya sean personales, comunitarios, espirituales? Sin caer en ese cinismo o esa desesperanza que el propio Malaquías critica. Exacto. ¿Cómo mantener esa integridad en medio de todo? Una pregunta para llevarse.